Bienvenidos una vez más a nuestro canal y hoy tenemos de nuevo a Marcos Ramírez, experto en meteorología, al cual le vamos a preguntar algunas cosas respecto al frío que tenemos, cambio climático y calentamiento global. ¿Qué tal, Marcos? Hola, Hitor, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, todo bien. Muy bien, bueno, estamos ahora, por lo menos donde vivo yo, con muchísima lluvia, mucho frío y alrededor mucha nieve. Y bueno, he leído por ahí cosas de que, bueno, que esto es algo extraordinario, extremo, provocado, por supuesto, por el cambio climático y, bueno, pues no sé, por el calentamiento global o no sé qué, de un vórtice polar. La verdad es que entiendo poco y me gustaría que me lo explicaras o si es algo absolutamente normal. Lo que está pasando es normal. Dentro de lo que es el procedimiento que está llevando a cabo esta temporada de invierno, es normal que cuando se sale de un periodo que viene siendo más bien significativamente templado o incluso algo cálido, impropio para la época del año, los meses que hemos tenido tanto al término del otoño como a comienzo de este invierno, en algún momento y de manera un poco más abrupta, el frío tenía que aterrizar y tenía que llegar. Esto que estamos teniendo ahora no es lo extraordinario, todo lo contrario, esto es lo que toca. Tiene que hacer frío, tiene que llover, tiene que hacer viento, tiene que nevar. Lo único que ocurre que, bueno, dentro de ese comportamiento sinóptico que ha tenido la atmósfera y está teniendo en estos momentos, pues de forma un poco en efecto dominó o en cadena, todo parte efectivamente de un calentamiento súbito de la estratosfera, del vórtice polar estratosférico, cosa que no es nada extraordinaria. Esto es una cosa totalmente normal dentro de nuestro clima y del comportamiento atmosférico. Lo que pasa es que sí, bueno, en los términos meteorológicos la palabra anómalo de vez en cuando se utiliza dentro de que en un régimen bonancible, cuando viene un periodo de tiempo desapacible, pues esas herramientas que componen ese tiempo desapacible pues pueden tener algunos rasgos anómalos, pero eso no significa que sea anómalo dentro de lo climático, sí dentro de lo atmosférico en su comportamiento habitual y que ahora mismo pues estamos padeciendo, ¿no? Y si quieres te voy contando después un poco qué supone este vórtice polar estratosférico cuando tiene un calentamiento de esta manera. Vale, pues explícame, así vamos entendiendo yo y los que escuchen. Pues lo único que ocurre es que ese calentamiento provoca que en el mismo casco polar ártico se asiente lo que es un centro importante de altas presiones cuando tienes reflejo ya sobre a nivel de la superficie. ¿Qué conlleva esto? Pues precisamente que con el fortalecimiento que tiene las presiones del propio círculo polar, se extienden, se abre hacia latitudes más bajas porque es desplazado. Lo cual, eso que se llama la corriente en chorro, el jet extreme o las típicas ondulaciones, que son las ondas de Rossby y todas estas cosas, pues bajan de latitud o tienen pues, una especie como de ondas más abruptas. Las elongaciones, las lenguas de aire son más pronunciadas y llega a cotas o en este caso a latitudes bastante meridionales. También esa intensificación de la corriente en chorro cuando llega a la península, las isobaras quedan más juntitas y todo lo demás, escenifica muy bien lo que son las corrientes y las rachas de vientos que estamos teniendo en estos momentos, además acompañado de ese aire frío del Polo Norte que también es desplazado de forma periférica hacia zonas de latitudes más meridionales. Pero bueno, está todo dentro de la normalidad, ¿no? Totalmente, dentro de la normalidad. Y bueno, hablando, porque claro, es que nos venden todo el rato lo del calentamiento global, que es la culpa de todo, del calor y del frío, ¿no? Y hemos comentado más veces, pero bueno, para aclararlo, yo por lo que te he entendido a ti, sí que hay un cierto calentamiento, ¿no? O bueno, digamos que una temperatura un poco superior de lo habitual en ciertas latitudes, por lo que has comentado, en otras no. Pero en tu opinión es algo natural y no tiene nada que ver con la acción, por ejemplo, mía por coger el coche, ¿no? Vamos a ir directamente a grano en este asunto para terminar de aclarar, porque a veces las cuestiones no es A y B dentro de las narrativas que cada uno quiere implementar. Hay un poquito de todo y eso es lo que tratamos de fraccionar.
Primeramente, el cambio climático, como yo lo entiendo y como estudioso del ámbito natural, la Tierra, la atmósfera tiene ciclos, ciclos que van marcando unos tiempos a veces bastante amplios de rangos, incluso superiores a lo que es el control y el propio establecimiento de la ciencia meteorológica como tal, porque todavía estamos en pañales, por mucho que muchos otros quieran seguir vendiendo otra cosa. Entonces, a día de hoy es verdad que hay un cambio climático sostenido con un procedimiento de calentamiento global y no tan global, yo diría más hemisférico ya que otra cosa, cuando ya estuve hablando anteriormente de que en el hemisferio norte hay un determinado comportamiento que no lo es todo en el hemisferio sur. Y de todos modos hay que tener en cuenta que adjunto al cambio en ciclo que pueda tener ese cambio climático, estamos en una fase alta. Al mismo tiempo también existe una manipulación, geoingeniería, pero dentro de unos rangos parciales y no totalitario. Es cierto que la propia geoingeniería puede contribuir a generar cierto sensacionalismo de que existe un cambio climático con el calentamiento global de forma muy duradera, de forma muy incisiva sobre determinados territorios en concreto. Pero eso es un parcial y eso es un ámbito limitado, por así decirlo. Luego, lo que por supuesto ahora mismo estamos teniendo no sale de lo normal. Seguimos estando dentro de lo normal a poco de que el frío llega y que en todo caso, cuando hay una alteración que puede ser por la mano del hombre o por la mano de los capacitados para hacer este tipo de cosas, pues a veces el propio comportamiento natural de aquello que sube, baja, se descompone y se tiene que volver a recomponer, puede tener procesos más acelerados, puede implicar a procesos más abruptos. Has hablado de geoingeniería. Cuando se habla de geoingeniería, ¿a qué te refieres en concreto? La geoingeniería, Aitor, lleva existiendo muchísimo tiempo. De esto vienen haciéndose políticas desde hace décadas, tanto desde Estados Unidos, Europa y a nivel de las políticas continentales. Aquí un poco como está el reparto de quién quiere hacer el control y su propio beneficio en llevar la gestión de ese tipo de materia. Lo que ha ocurrido es que el mundo está gobernado por 7 grandes corporaciones supranacionales en todos los ámbitos con un gran objetivo de construir un solo gobierno del mundo y federalizar las soberanías nacionales. Ese es el contexto de la geopolítica. ¿Cómo se tramita esto a efectos de cuando existe una tecnología, una ingeniería y cuando estas prácticas que empezaron siendo objetivamente para implementar unas cosas se terminan convirtiendo al uso de otras? Pues efectivamente dentro de la narrativa y del espacio que hoy se está induciendo a la dictadura poliédrica a la que, por ejemplo, nuestro país está participando. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un Estado constitucional realmente, tenemos un Estado prostitucional. Pues porque no tenemos una democracia, porque tenemos una partidocracia, que dentro de la partidocracia hay un funcionamiento instrumental que es la dedocracia y el control del conjunto de todas las administraciones y de todos los organismos del Estado de forma absoluta por el Poder Ejecutivo. Y en base a todo esto, lo que está pasando en España es terriblemente peligroso para que nos enteremos, porque hay una Agenda 2030 que intenta imponer su norma y a base de impuestazos, a base de pegatinas en los vehículos, incluso con la presión abrumadora que viene llegando en base a esta transición de una nueva conquista industrial, tanto energética como Ujú. tecnológica, etcétera, etcétera. Aquí el que seguimos perdiendo somos los que estamos abajo del Sí. todo y los que estamos abajo del todo nos ponen a mirar de derecha a izquierda con una especie de logía donde se meten todas las ideas, ideologías, para que nos miremos contra Ujú. vecinos, para que una diga tal y para que otro diga Diego. Y al final nos peleamos entre unos y otros para no mirar nunca arriba, cuando arriba está el problema. Y es Ujú. que nos están encañonando por un sistema piramidal fraudulento de eje Sí. vertical, por donde todo esto a efecto brocheta está disolviendo toda la soberanía y todo el espacio angular que tiene nuestro Estado de Derecho. A día de hoy lo has Pero convertido en un estado de desechos que en otra cosa. sí, sí, pero bueno, te digo, yo porque desconozco, o sea, refiriendo un poco a lo que es el campo de la geoingeniería, ¿qué es en concreto? Porque yo oigo hablar mucho y al final cada uno dice una cosa, yo no sé lo que es real y lo que es ficticio. Un poco tú que tienes más conocimientos en esta materia, a ver si me puedes un poco aclarar, porque yo ya digo, no tengo al final muy claro lo que, o sea, sé un poco, pero no tengo tampoco claro lo que es ficción y lo que es real.
Ficción hay poca. Lo que es verdad que más bien hay mala interpretación o a veces crece la conspiración un poco por encima de lo que es verdadero y hay proyectos HAR que es real, hay grandes estaciones de ionificación, hay procesos también de chemtrail que esto no es nuevo, esto se ha venido incluso publicando por parte de los propios servicios oficiales de meteorología, tanto la AEMET anterior INM en España como otros centros de agencias estatales de otros países, ¿no? Esto, lo cual no está escondido, no es algo que esté completamente negado desde el principio de la propia institucionalidad. Lo que pasa que bueno, eso queda ahí arrinconado, nadie le va a echar mucha cuenta, son publicaciones que están ahí, pero lo ven los que nunca lo han visto, pero ahora sí, ahora empezamos pues cuando se levanta un poco la liebre llega la época de los curiosos, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia con esto de los fondos Next Generation, que provoca a veces tantas subvenciones opacas y cómo se gestiona la malversación de los fondos europeos con los fondos FEDER y con todas estas cosas, también se pagan a los lobbies y se pagan a los propios trabajadores científicos que trabajan en las administraciones oficiales del Estado. Este es el problema. Este es el problema. Y a mí no me vale que por mucho que cualquier otro compañero, aunque yo esté en lo extraoficial y él esté en lo oficial, me hable de las leyes de la física porque yo también las conozco. Y si ellos, como lo quieren decir o como lo quieren publicar en Twitter, que ha habido más de un caso, y luego están todos los palmeros o los meteopalmeros que se ponen detrás a nivel aficionado, altruista, o todos los que siguen ese capitular pues de la corriente también de una enseñanza que no es enseñanza, que es más doctrina y religión que otra cosa en el propio espacio de la universidad, porque el sistema educativo tampoco está libre de esos tentáculos de lo que quiere el propio sistema, lo cual esto es un problema sistémico, hasta para el orden de aprendizaje, el orden de pensamiento. Entramos en cuestiones muy profundas y entramos en manipulaciones muy peligrosas cuando la clase política, cuando tú compras al Uh -huh. científico, el científico lo que te va a hacer es venderte la moto, cueste lo que cueste, porque Sí. por la misma teoría de las leyes de la física te puedo decir, pues mira, cogemos y desmontamos de un plumazo el tema del antropogénico y el asunto del CO2, al asunto concreto de por donde procede el cambio climático y con el titular del no retorno. Porque claro, aquí la cuestión no es que haya que hablar del cambio climático, que sí, que existe. Otra cosa es cómo vender el cambio climático, qué fabrica la narrativa del cambio climático y qué conlleva políticamente para que las políticas supremas al final terminen cumpliendo objetivos. Eso es lo que pasa. Uh -huh. ¿Y esta geoingeniería puede afectar a este cambio climático que estamos sufriendo en el hipotético caso de que lo estemos sufriendo? ¿O crees tú que tiene influencia o no tiene influencia, quizá? Se puede acoplar, se puede adaptar. Puede que en determinadas regiones muy pobladas, por jugar con el sensacionalismo en concreto, haga que el comportamiento de la naturaleza sea más perenne o sea más incisivo en un determinado lugar en función a que si hay una sequía de forma natural, si la puedes prolongar un poco más en el tiempo, vas y lo haces. Si quieres que, por ejemplo, el calor de insolación, el propio calor de radiación, a efectos de subsidencia posterior, con un pequeño cambio de advecciones y todas estas cosas que vienen desde la zona sur de África, va cruzando solar tras solar, solar tras solar, pues provoca que muchos récords en algunas estaciones, pues pasado incluso de fecha, hagan las cuentas que luego en los registros matemáticos tú te quieras justificar con ellas. Todo esto se puede hacer desde la intencionalidad y desde la capacitación. Todo lo que quieran decir detrás, pueden decir misa, y es la realidad. Y como yo digo, y he invitado a algunos compañeros hablando en este ámbito que son bastante coherentes, que son bastante serios en este asunto, les he dicho, mira, si quieres venir conmigo, yo te abro las puertas de la base de Rota y hablamos directamente con la fase militar americana que viene a darte explicación y te viene a dar contenido de cómo se gestiona todo esto. Bien, entonces, bueno, que la conclusión que yo, vamos, más o menos saco es que hay un cierto cambio climático, ¿no? Un cierto calentamiento pequeño que en cierto modo es natural, digamos, porque hay Es ciclos, ¿no? natural. Es natural y que no tiene por qué ser propiciado por nuestras acciones individuales.
¿no? Y en la cual puede tener influencia también pues la geoingeniería en la medida en que pues puedan manipular el clima para intereses, digamos, pues superiores, ¿no? De las élites que quieren hacer, bueno, lo que pretendan hacer, ¿no? El control al final de la humanidad, ¿no? Mira, Aitor, fuera de hipocresías y fuera de narrativas interesadas en este ámbito y que tengan que ver directamente con el comportamiento de los propios ciudadanos, tú, yo y cualquiera, hay un mayor impacto en el ecosistema, muchísimo más grave, muchísimo más peligroso que aquellos gases que podamos generar toda la población en conjunto en detrimento de las tecnologías que poseemos o los medios de desplazamiento que tenemos, y es la contaminación que producimos a efectos materiales, físicos. El plástico, los mares, los lagos, cualquier tipo de contaminación que afecta directamente a la naturaleza, al ecosistema y a todas estas cosas es mucho más grave que la producción de CO2 que emanamos en el conjunto de todos los ciudadanos, porque de hecho, y te vuelvo a repetir, es inverosímil el ámbito del CO2 para un efecto invernadero con comparación al vapor de agua en cuestión y el propio CO2 con la propia gaseoquímica que puede tener un determinado comportamiento abrupto de los volcanes en tiempo y forma en un periodo concreto de la vida, como tantas veces ha ocurrido. Y no ha pasado absolutamente nada, porque esas medidas comparativas de la gaseoquímica que puede producir una racha de volcanes en el conjunto de la Tierra puede ser tremendamente muchísimo más impactante en cuanto a la atmósfera, al comportamiento del clima en un determinado periodo de tiempo. Y ahora, en concreto, igual que han existido glaciaciones, algunas de ellas asociadas a ese propio comportamiento del ámbito volcánico o sismovolcánico, también ahora toca un ciclo cálido y no hay que tampoco desgarrarse de las vestiduras ni nada de esto. Es verdad, está tocando un periodo donde hace más calor ahora que hace, pues, un montón de décadas atrás, incluso este ciclo es más, siglo, perdón, es más cálido que el siglo anterior y el otro anterior. Y párate de contar, porque realmente todo lo que se vende mucho más atrás en la línea del tiempo, tal como lo vende la ciencia y como lo vende la meteorología, es más una falsedad que una realidad evidente, porque la ciencia de por sí ha tenido muy pocas capacidades para desarrollar el método de la predicción en nuestro clima hasta el día de hoy, que ya sí nos podemos sentir bastante satisfechos a donde hemos llegado en cuanto a tener una previsión atmosférica a tiempo del espacio corto para ser bastante preciso sobre qué tiempo va a hacer hoy, mañana y pasado como mucho. Y de hecho, hablar de registros, si yo te hablo de registros y te hablo de efemérides, la propia Agencia Estatal de Meteorología no recoge dos. Te voy a hablar uno. 22 de diciembre del año 1958. Una cosa que acaba de suceder ahora mismo en el este de los Estados Unidos, muy al oeste en el Atlántico de nuestra península, ha habido alguien ahí dentro de la AEMET en el Twitter que ha abierto otra vez el debate de la palabra huracán, que están obsesionados con la palabra huracán por el alarmismo y las tormentas tropicales, que yo creo que están deseosos ya de ver una tormenta tropical en la latitud norte, ¿no? De nuestra zona. Pues es verdad que ha habido un ciclón, y lo hay, un ciclón híbrido de tipo subtropical que tiene pues un vórtice muy pequeñito a nivel mesoescalar, de origen parece que de carácter tropical, pero que está sostenido por debajo de la borrasca, que es baroclina, y que en todo caso va a emanar frentes ocluidos. Pero es cierto que hay un potencial dentro de la propia borrasca que al tener un sistema mesoscalar embebido, una borrasca embebida sobre debajo de otra, pues puede tener un impacto si tocase tierra mucho superior de lo que puede ser una borrasca más simple. Pero que eso no es un huracán, ni se va a convertir en un huracán, ni va a evolucionar a un huracán, que incluso han puesto en entredicho al propio Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que eso ya es lo que me faltaba por escuchar y lo que me faltaba por leer por parte de estos lobbies y por parte de estos ideólogos oficializados. Digo yo, vaya tela, ¿vale? Pero es que es algo, ese mismo fenómeno pasó en el año 1958 aquí en el Golfo de Cádiz, 22 de diciembre del 58. Muchos diarios de aquí de la prensa local de la zona, como Diario de Cádiz, ABC, también lo recoge,
Hablan de la palabra huracán, pero no porque pasara por aquí un huracán, sino porque el impacto que generó ese tipo de borrasca, pues realmente era bastante similar a la de una tormenta tropical. Hubo vientos de 140, 150 y 160 kilómetros por hora, un tren que quedó completamente desabastecido durante un largo tiempo por aquí, por la zona. También hubo problemas en Medina, hubo muertos en la provincia de Cádiz, y tampoco se recoge la efeméride en la AM de la inundación de Chiclana en octubre del 65, que es una de las grandes catástrofes que se han producido aquí en esta zona. Por eso te digo, si hablamos de registros, si hablamos de ciencia y si hablamos incluso hasta de efemérides cortas en el tiempo, no todo lo recoge todavía los propios centros oficiales, cuanto más para hablarnos de a ponernos a hablar de 100.000 años, como algunos hacen. Y bueno, yo he hecho algunos memes, como es normal en el Twitter, por si los meteorólogos de hace 100.000 años también recibían los fondos Next Generation, como algunos reciben también en el bolsillo.